No siempre fue enemigo, no siempre fue sombra, amenaza o profecía oscura. Persia, la nación que hoy conocemos como Irán, fue alguna vez aliada, instrumento y hasta salvación. Sin embargo, su historia no está escrita como la de los otros imperios. Está marcada por ciclos de gloria y juicio, de redención y rebelión. ¿Cómo puede una nación pasar de ser elegida por Dios a ser parte de las fuerzas que desafiarán al cielo en el final de los tiempos? Esta es la historia que pocos se atreven a contar. Porque mientras Irán aparece en los titulares por armas nucleares, guerras y amenazas, en la Biblia aparece mucho antes, como Persia, sembrada desde el Génesis y revelada en el Apocalipsis. Todo comienza después del diluvio. Cuando las aguas se retiraron y Noé descendió del arca, 3 hijos comenzaron a poblar el mundo: Sem, Cam y Jafet. De ellos surgieron las primeras naciones, y en Génesis 10 se nos da la primera genealogía de los pueblos. Allí se menciona a Madai, hijo de Jafet, antepasado de los medos, y a Elam, hijo de Sem, padre de los elamitas, ambos asentados en la región que hoy corresponde a Irán. 2 linajes, 2 naciones, un solo futuro: Persia. Desde temprano, el texto bíblico nos presenta a Elam como una potencia militar. En Génesis 14, uno de sus reyes, Kedorlaomer, lidera una coalición de 4 naciones para invadir Canaán. Saquean ciudades, toman prisioneros, y entre ellos a Lot, el sobrino de Abraham. Pero entonces ocurre algo inesperado. Abraham, con solo 318 siervos, los enfrenta de noche y los derrota. El imperio del Este es humillado por un hombre de fe. Dios deja claro desde el inicio: no importa cuán fuerte sea una nación, nadie puede contra aquel a quien Dios respalda. Los siglos pasaron, pero los descendientes de Madai y Elam no desaparecieron. Se fortalecieron, crecieron, se organizaron en clanes, tribus y reinos. Mientras Babilonia dominaba el mundo con violencia, en las montañas del norte y las planicies del sur de Irán, una nueva potencia se formaba en silencio. Primero vinieron los medos, montañeses duros, valientes, difíciles de someter. Luego surgieron los persas, más organizados, ambiciosos y espirituales. Y cuando ambos se unieron bajo el liderazgo de un joven conquistador llamado Ciro, el mundo cambió. Pero esto no fue un giro político, fue el cumplimiento de una profecía. 150 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías escribió algo sorprendente. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, cuyo brazo he tomado para sujetar naciones delante de él. Dios lo llama por su nombre, lo llama ungido, y declara que será usado para liberar a Israel del exilio en Babilonia. Un rey pagano, profetizado con nombre propio, elegido para cumplir el propósito divino. Y así ocurrió. En el año 539 a.C., Ciro el Grande conquistó Babilonia sin disparar una flecha. Desvió el río Éufrates, entró por el cauce seco y tomó la ciudad sin resistencia. Esa misma noche, el rey Belsasar murió, cumpliéndose la visión escrita por la mano invisible en la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsín, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. El trono de oro fue entregado a los medos y persas, y lo primero que hizo Ciro no fue destruir, fue restaurar. Emitió un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén. Pero no solo eso, financió la reconstrucción del templo, devolvió los vasos sagrados que Nabucodonosor había robado y apoyó al linaje de David y a los sacerdotes de Israel. Persia no fue opresora, fue canal de redención. Pero la historia no termina allí. Uno pensaría que, al ser usado por Dios, Persia se convertiría en una nación fiel. Pero Dios, que conoce el corazón humano, ya había revelado el futuro. Mientras Persia brillaba en la historia, en el cielo se desataban visiones. Un joven llamado Daniel, deportado a Babilonia, recibió sueños que trazaban el curso de los imperios. En una de las visiones más impactantes, ve una estatua gigantesca con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Cada sección representaba un imperio: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y luego una mezcla confusa de reinos. Persia fue el pecho de plata, brillante,
poderoso, pero inferior al oro de Babilonia. Un reino dividido en dos brazos, los medos y los persas. Pero el brazo persa crecería más, dominaría y sería usado por Dios, hasta que llegara su final. Y en otro sueño aún más simbólico, Daniel ve 4 bestias saliendo del mar. La segunda es un oso alzado de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. El ángel le explica: ese oso es Media y Persia. Las 3 costillas son Lidia, Babilonia y Egipto. 3 imperios tragados, 3 dominios devorados. La Biblia no exagera. Persia fue por un tiempo el imperio más grande del mundo, desde la India hasta Etiopía, desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Pero Dios no solo ve los logros, ve el corazón. Persia, que comenzó siendo instrumento de redención, comenzaba a alejarse del diseño divino. Y aunque aún quedaban actos de gloria por contar, el principio del juicio ya estaba en movimiento. Pero antes del juicio, habría un milagro protagonizado por una mujer. Los imperios caen, la gloria humana no perdura. Persia, que una vez dominó el mundo, también cayó, y lo hizo sin ruido. Su caída no fue con trompetas ni terremotos, sino con el paso silencioso de la historia. Grecia la derrotó en cuestión de años, Roma la enterró con su poder militar, y lo que una vez fue la cuna del mayor imperio del planeta se desvaneció entre las arenas del olvido. Pero aunque Persia desapareció de los mapas y del trono mundial, no desapareció del plan de Dios. Porque siglos después, cuando las naciones guardaban silencio, el cielo habló nuevamente, pero no a través de reyes, ni a través de profetas, sino por medio de una estrella. En una noche como ninguna, en algún lugar de Belén, nació un niño, sin palacios, sin coronas, sin ejércitos, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El mundo no lo supo. Jerusalén dormía. Roma gobernaba sin sospechar nada. Pero en los confines del antiguo imperio persa, alguien sí lo entendió. El Evangelio de Mateo nos da una pista crucial. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pocas palabras. Una historia que ha sido repetida durante siglos, pero muy pocos comprenden el trasfondo profético de ese evento. ¿Quiénes eran esos magos? ¿Por qué sabían del nacimiento? ¿Qué los motivó a cruzar miles de kilómetros por una estrella? Los magos de Oriente no eran reyes como a veces se piensa. Eran sabios, estudiosos, astrónomos y sacerdotes de la región del antiguo imperio medo-persa. Su conocimiento era profundo, no solo en ciencias, sino también en escrituras antiguas. Ellos descendían de una casta sacerdotal que por generaciones había preservado el conocimiento de los cielos y de los escritos sagrados. Y entre esos escritos estaban las profecías de Daniel. Sí, Daniel, el mismo joven hebreo que sirvió bajo el dominio de Babilonia y Persia. Daniel no solo interpretó sueños, sino que también escribió uno de los calendarios proféticos más precisos de toda la Biblia. En su capítulo 9 dejó una cuenta regresiva celestial para la llegada del Mesías. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Este pasaje, al ser estudiado y calculado, marca el tiempo exacto del nacimiento y ministerio de Jesús. Y si alguien podía tener acceso a estos escritos, eran los sabios de Persia, los mismos que honraban a Daniel como uno de los más grandes profetas que alguna vez vivió en sus tierras. Cuando vieron la estrella, lo entendieron. El Mesías prometido había nacido, y no lo dudaron. Prepararon su caravana, reunieron los regalos, cruzaron desiertos, montañas, peligros. No fueron días, fueron semanas, quizá meses de viaje. Todo por encontrar al niño que cambiaría el destino del mundo. Y cuando llegaron, no encontraron un palacio. No había soldados, ni cetros, ni multitudes. Solo un niño y una joven madre. Pero ellos lo reconocieron. Se postraron ante él. Le ofrecieron oro, reconociendo su realeza, incienso, reconociendo su divinidad, y mirra, anticipando su muerte. Sin saberlo, proclamaron con sus regalos las 3 verdades más grandes del cristianismo. Ese niño era rey, era Dios, y sería cordero. Y aquí ocurre algo sobrenatural. Fueron los sabios de Persia,
no los sacerdotes de Jerusalén, los que reconocieron la señal. Fueron los descendientes del antiguo imperio, no los líderes religiosos de Israel, quienes vieron la promesa cumplida. Una vez más, Persia se cruzaba con el plan de Dios, pero esta vez, no con ejércitos ni decretos reales, sino con sabiduría, discernimiento y fe. ¿Te das cuenta? Dios usó a Persia para liberar a su pueblo con Ciro. La usó para protegerlos con Ester. Y ahora, la usó para reconocer a su hijo. Persia, aún después de su caída, seguía siendo parte del diseño divino. Y aquí viene la reflexión poderosa. Dios no olvida a quienes una vez fueron instrumentos en sus manos, aun cuando el mundo les dé la espalda, aun cuando caigan, aun cuando sean despreciados por la historia, Dios no los borra de su propósito. Irán, la antigua Persia, había sido protagonista de la historia bíblica por siglos, pero su aparición en la cuna de Cristo no fue un accidente. Fue un acto profético, una señal silenciosa de que ninguna nación está demasiado lejos como para no ser usada por Dios. Y esta escena, la de los sabios arrodillados ante un niño, es más que una historia de Navidad. Es un mensaje eterno. Los grandes se humillan ante lo pequeño, los sabios se postran ante lo divino, y los que una vez fueron poderosos reconocen al que tiene todo el poder, aún en pañales. Es el principio del reino de Dios. Los últimos serán primeros. Los extranjeros verán lo que los propios no pueden ver. Y las naciones, que una vez fueron enemigas, pueden volverse testigos del plan eterno. Persia cayó, sí, pero no quedó fuera del guión divino. Y esta historia aún no ha terminado, porque las Escrituras anuncian que Persia volverá a aparecer en los últimos días. Irán, la antigua Persia, que un día fue instrumento de redención, aparece una vez más en el escenario bíblico, pero esta vez no como aliada, sino como amenaza. El profeta Ezequiel, en uno de los capítulos más inquietantes del Antiguo Testamento, describió una coalición aterradora que en los últimos días se levantará contra Israel. En el capítulo 38, Dios le dice: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Lo que sigue es la descripción de una guerra sin precedentes, un conflicto final, donde una alianza de naciones se lanzará como tormenta sobre la tierra de Israel. Y entre los nombres mencionados, aparece uno de inmediato: Persia estará con ellos. Sí, Persia, el mismo imperio que permitió la reconstrucción del templo, que protegió a los judíos a través de Ester, ahora será parte de la coalición enemiga. Junto a Persia están Cus, Fut, Gomer, Togarma. Según muchos estudiosos, estas regiones representan lo que hoy sería Irán, Sudán, Libia, Turquía y posiblemente Rusia, una alianza militar, religiosa e ideológica unida por un objetivo: destruir a Israel. Pero no tendrán éxito. Dios mismo interviene, con terremotos, fuego, confusión entre las tropas. Ezequiel escribe: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová». Lo que iba a ser una masacre contra Israel se convierte en juicio divino sobre sus enemigos. Y aunque Persia forme parte de esta ofensiva, su destino no termina ahí, porque la Biblia no solo anuncia el juicio, también esconde una promesa olvidada. El profeta Jeremías, siglos antes, recibió una palabra específica sobre Elam, una región clave de Persia. En Jeremías 49, 35, 39 leemos: «He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero en los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». ¿Escuchaste eso? Primero juicio, pero luego restauración. Es una profecía dual. Primero la caída del orgullo, la ruina de su fuerza, pero después una promesa de redención para aquellos que se vuelvan al Señor. Dios no borra naciones por completo. Él disciplina, pero también espera. Él juzga, pero también salva. Porque aún en medio del apocalipsis hay lugar para la gracia. Y eso cambia todo. La misma Persia que ayudó a reconstruir el templo será parte del ataque final. Pero también puede formar parte del futuro glorioso de las naciones. Zacarías lo profetizó: «Vendrá el día en que todas las naciones que sobrevivan al juicio subirán año tras año a Jerusalén, a adorar al Rey,
al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Estará Irán entre ellas? ¿Veremos algún día a una generación de iraníes levantar sus manos hacia Jerusalén, no en odio, sino en adoración? La historia bíblica parece decir que sí, porque el corazón de Dios sigue abierto para los que regresan, porque aún las naciones enemigas, si se arrepienten, serán bienvenidas en el reino de Dios. Y aquí entra la reflexión más personal. ¿Cuál es tu posición en esta historia? Hoy vemos titulares alarmantes: guerras, alianzas sombrías, regiones que antes parecían lejanas, ahora están más presentes que nunca. Pero todo esto, lejos de ser solo política o historia, es el eco de profecías milenarias que se están activando en nuestros días. Irán no es solo una nación en el mapa, es un símbolo profético, un testimonio de cómo Dios puede usar, juzgar y restaurar. Y si eso ocurre con naciones, también ocurre con personas. Quizá tú también fuiste usado por Dios en el pasado. Quizá alguna vez caminaste en su propósito, pero algo cambió. Te alejaste, te endureciste o simplemente caíste. Y hoy te preguntas, ¿hay esperanza para mí? La respuesta está en la historia de Persia, en la historia de Irán, en la historia de cada alma que alguna vez caminó con Dios y desea volver. Sí, hay esperanza. Dios no desecha a los suyos, aun si formaste parte del conflicto, aun si estuviste del lado equivocado. Si te vuelves, si te arrepientes, si reconoces al Rey, el cetro será extendido, la redención será posible, porque el mismo Dios que restaurará a Elam también puede restaurarte a ti. Y hoy, más que nunca, debemos abrir los ojos. Las profecías están vivas, las señales están en el cielo, en los gobiernos, en las calles, pero sobre todo, están tocando a la puerta de tu corazón. La historia no ha terminado. El libro aún está abierto, y tú puedes ser parte de la generación que ve la restauración, que entiende los tiempos, que se vuelve a Dios antes de que sea demasiado tarde. Ahora te pregunto a ti, ¿ves a Irán como parte del cumplimiento profético que estamos viviendo? ¿Crees que la historia de Persia aún tiene algo que decirnos hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz puede despertar a otros. Y si este mensaje te impactó, dale like y comparte este video con alguien más, porque mientras más personas conozcan la verdad bíblica, más cerca estamos de cumplir nuestro propósito eterno. Y si quieres profundizar aún más en lo que viene, haz clic en el video que ves en pantalla, las 7 señales que Daniel reveló sobre el anticristo. Porque sí, Daniel también habló de lo que ocurrirá en los días finales, y tú necesitas estar preparado. Suscríbete ahora, activa la campanita, y juntos, sigamos descubriendo cómo la Biblia está más viva que nunca, y las profecías se cumplen ante nuestros ojos. Aunque Persia cayó y será juzgada, su historia aún no ha terminado, porque está escrito, y acontecerá que de mes en mes, toda carne vendrá a adorar delante de mí. Isaías 66:23. Dios aún espera su regreso. Bendiciones a todos.